que tiene a su cargo, bueno, que son propiedad del gobierno del Estado. Ayer ya le dábamos cuenta, pues, de para qué se utilizan. Bueno, de acuerdo con algunos datos, no propiamente del gobierno, sino de una plataforma que registra y que sirve para rastrear los vuelos de cualquier aeronave. Ayer le dábamos a conocer incluso, digo, cómo en el caso del helicóptero Malinche, supuestamente habilitado como ambulancia, pues no se utiliza propiamente para eso, sino más bien para viajes personales, suponemos que de la gobernadora Lorena Cuellar, ¿no? Para viajar a la Ciudad de México, para movilizarse incluso en la propia capital del país. Y entonces ahora, mire, la segunda parte de este reportaje que usted ya en unos momentos más va a poder encontrar precisamente en nuestras redes sociales, completo, con todos los datos, incluso pues también con algunas imágenes. Bueno, pues versa sobre las solicitudes de información, el ocultamiento de información relacionada precisamente con estos dos helicópteros propiedad del gobierno del Estado. Este ocultamiento, que, fíjese, ha sido una constante prácticamente desde el sexenio del entonces panista Héctor Israel Ortiz Ortiz, entre 2005 y 2011, y continúa hasta la fecha. O sea, no es una situación privativa, exclusiva del gobierno de Lorena Cuellar. O sea, eso también hay que dejarlo en claro, ¿no? Que, pues, digamos, se ha acentuado por esto que le hemos desvelado del uso de los helicópteros para, pues, fines personales, es distinto. Pero mire, como le digo, este talante opaco de las autoridades, le decía, se mantuvo inalterable durante las administraciones de los priistas Mariano González Sarur y Marco Antonio Mena Rodríguez y continúa con la monedista Lorena Cuellar Cisneros. Aquí le va un dato importante. Fíjese, desde 2008 a la fecha, en la Plataforma Nacional de Transparencia, a la que usted puede acceder, es cuestión de dedicarle un tiempo, pero suman más de 70 coincidencias de solicitudes de información, más de 70, dirigidas tanto al despacho de la persona titular del Ejecutivo local como a varias dependencias de aquí del Estado relacionadas con las aeronaves Malinche y Tlahuicole. Fíjese, desde 2008 a la fecha, más de 70 que tienen coincidencias en la solicitud de información, es decir, de gente, de ciudadanos como usted, como yo, que han querido saber para qué se utilizan, cómo se utilizan, cuánto se gasta, todo esto. Bueno, pero déjeme decir, ¿cuál ha sido el común denominador de todo esto? La negativa a informar con datos precisos y claros sobre el uso de estos dos aparatos, también de los usufructuarios, de las bitácoras, de las horas de vuelo, los costos de operación y mantenimiento, así como nombres y salarios de los pilotos, entre otros datos que es importante conocer y que se deben transparentar. Bueno, solo hay que recordar que desde la semana pasada un servidor solicitó información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de la cual están estas dos aeronaves, sobre los datos, obviamente, de los vuelos realizados por estos dos helicópteros durante la administración de Lorena Cuellar. Pero hasta ahorita, a las 7:22, seguimos sin obtener respuesta. Y entonces, fíjese, con Héctor Ortiz se dio que, pues, cuando él llegó al poder, en el año 2008 adquirió un helicóptero nuevo para su uso personal. Así, ¿sí? Pero ocultó toda la información relativa a esa transacción. Y bueno, por si fuera poco, gracias a ese capricho que tuvo Héctor Ortiz, bueno, se ganó que el manejo de esos recursos, el destino de ese dinero que destinó para el helicóptero, fue observado como un gasto indebido por el gobierno federal. Y bueno, aquí le va para ir hilando la historia. Este helicóptero que compró es el helicóptero Malinche, el que hoy día está habilitado supuestamente como ambulancia. Lo compró desde entonces. Y bueno, fíjese, aquí le va parte de la historia. Resulta que este helicóptero fue adquirido a través de un procedimiento de adjudicación directa, es decir, no hubo licitación, fue así directa la compra a una empresa, obviamente de Estados Unidos, que le vendió al gobierno de Tlaxcala esta aeronave modelo Bell 407. Y bueno, ¿cuánto pagó el gobierno del Estado por ese helicóptero? En aquel entonces, en 2008, septiembre de 2008 se firmó el contrato. Pagó 44 millones de pesos. En ese tiempo, Sí, 44 millones de pesos. Le digo, bueno, de acuerdo con datos del contrato correspondiente, firmado, le repito, el 3 de septiembre de 2008.
Este helicóptero, le digo, fue comprado a esta empresa, Bell Helicopter Textron, ubicada en Texas, y le pagó eso. Bueno, el contrato fue por 3.3 millones de dólares al tipo de cambio de aquel tiempo. Pero por trámites burocráticos, ve usted nada más la trama de situaciones de las que nos enteramos. Por trámites burocráticos, resulta que el pago no fue realizado de inmediato, sino que se postergó durante varias semanas y entonces, por los vaivenes económicos en el precio del dólar, el monto, digo, pues que estaba destinado, que eran alrededor de 32 millones de pesos, se elevó hasta 44.4 millones de pesos. ¿Ve usted cuánto tuvo que pagar de más el gobierno del estado por ese helicóptero? Pero no solamente eso, como le decía, sino que este gasto fue observado por en ese tiempo, la titular de Planeación y Desarrollo Programático del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Eloísa Guerrero Bonilla. Bueno, pero ¿qué respondió el gobierno de Héctor Ortiz? Tenemos los documentos. Pues respondió que el gasto sí estaba justificado, ¿no? Y también, fíjese que fue, según Héctor Ortiz, para reponer el helicóptero Bell 2006, modelo 1981, ya que por su antigüedad y número de horas de vuelo, de 4.742, ya no garantizaba la seguridad de tripulantes y pasajeros en la realización de operativos de seguridad pública y protección civil. Este otro helicóptero del que le estoy hablando sería el que ahora tendría asignada la Secretaría de Seguridad para labores de patrullaje, ¿no? Bueno, y aparte, Héctor Ortiz también, bueno, conociéndolo, sabe que pues todavía se atrevió a reconvenir al gobierno federal al sostener que su administración pues tomó con todas las de la ley supuestamente esa decisión de comprar ese vehículo. Y bueno, pues todavía también dijo que pues no hubo en su momento, no tuvo conocimiento oficial de política o criterios establecidos por el Secretariado Ejecutivo de Seguridad para vedar la adquisición de transporte aéreo. O sea, se trataba de justificar a como diera lugar. Total, que no hubo ninguna consecuencia legal de todo esto. Pero bueno, le decía, a lo largo de esta investigación usted va a poder encontrar cualquier cantidad de solicitudes de información. Algunos ejemplos retomamos para que vea cómo el gobierno ha negado esta misma. Entre las solicitudes de información, fíjese, ha habido algunas que en distintas fechas, en distintas administraciones, incluso han mandado al peticionario, por ejemplo, hubo una que pues pidió conocer todos estos datos, esta que fue presentada por Jaime Alberto Molinero, y bueno, la solicitud le dijeron que no se la podían contestar en el despacho del gobernador en turno, Mariano González, y entonces lo mandaron al helipuerto allá que está en la Loma Xicotencan, a que le dieran respuesta a todo esto. Pero, aparte, le dieron un horario para que se tuviera que presentar. Ya usted nada más. Y bueno, hay otra en la que, pues, incluso, de manera inexplicable, al peticionario le dicen que la solicitud tiene que presentarla ante la Sedena. O sea, ¿qué tiene que ver la Sedena con el manejo del helicóptero del Estado? Otras más dan cuenta de cómo el gobierno del Estado solo respondió a medias varias de las solicitudes, es decir, respondió a lo que ellos quisieron, así de fácil. Por ejemplo, hubo una que pidieron, obviamente, también todos los datos y pues igual dieron a conocer solamente números cerrados de vuelos y respecto de los salarios de los pilotos, los batearon a otra dependencia. Eso mismo le pasó a nuestro colega Edgardo Cabrera, que también al inicio de esta administración presentó una solicitud de información con el mismo tema, ¿no? De los dos helicópteros. Bueno, pero como si se tratara de un partido de ping-pong, Edgar, sí, así como lo oyes, sí, se echaron la bolita de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Finanzas al despacho de la gobernadora, a la Oficialía Mayor. O sea, así se la pasaron pimponeando las solicitudes, con tal de no contestarla, o no contestarla como tendría que ser. Incluso, fíjate, de aquí podemos rescatar que en su momento la Secretaría de Seguridad, que tiene a cargo estos vehículos, pues se declaró incompetente para no dar la información. Y después, ante un recurso de inconformidad que promovió Edgardo Cabrera, entonces resulta que esta dependencia, la Secretaría de Seguridad,
respondió que esa información se considera como reservada y confidencial, según diversas leyes federales y locales en materia de seguridad y transparencia, pero olvidó que hay en la ley correspondiente algo que se llama la prueba de daño, es decir, una herramienta, una disposición legal a través de la cual tú como ente obligado tienes que justificar, fundar y motivar, como dicen los abogados, el por qué estás negando la información. No solamente decir que, pues la considero reservada y clasificada y ya, no, pero tampoco lo hicieron. Entonces, ahí se la pasaron pimponeando con las solicitudes de información hasta que después sí hubo un recurso que se atendió, pero les respondieron a medias Edgardo Cabrera. Pero bueno, el caso más grave de todo esto que estoy hablando, de la opacidad, es el que se registró a principios de 2022, cuando el helicóptero Malinche, habilitado como ambulancia, fue utilizado gracias al tráfico de influencias, es decir, a un acto de corrupción protagonizado por el ex senador panista Marco Tulio Munive de Molsin, quien en ese entonces trabajaba ya como director administrativo de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Lorena Cuellar. Bueno, ese día, por una indiscreción de este personaje que ahora es el secretario de Movilidad y Transporte, vea usted nada más la trama de todo esto. Bueno, él pidió el apoyo de la gobernadora Lorena Cuellar, al fin cuates, para trasladar de Cuernavaca, Morelos, a Tlaxcala, al hospital del Issste en Tlaxcala, a su hermana, Linda Marina Munive Temolsin. ¿Y quién es Linda Marina Munive Temolsin? Bueno, ella fue presidenta municipal de Chautempan, fue diputada local del PRI, pero aparte, gracias a la relación de amistad añeja con Beatriz Paredes Rangel, la exgobernadora, la ex senadora priista, la ex candidata a la presidencia de México, ex aspirante, ex dirigente nacional del PRI. Bueno, vamos a nada más los nexos. Bueno, para eso sirvió ese helicóptero. Ahí sí lo pidieron, lo autorizaron rapidísimo. Gracias, supimos eso a la indiscreción de este funcionario, de su hermano, de Marco Tulio Munive, porque él en sus redes sociales posteó un mensaje diciendo: muchas gracias, amiga Lorena Cuellar. No tengo palabras para agradecerte que mi hermana Linda Mari la trasladaran en helicóptero de Cuernavaca a Tlaxcala y está en buenas manos en el Issste. Esto lo posteó el 2 de enero de ese año, de 2022. Entonces, pues se destapó la cloaca. Le digo, no estamos cuestionando el acto de atención médica, sino más bien el tráfico de influencias para beneficiar a una persona ligada al poder. Porque usted dígame, ¿cuántos y tantos casos nos hemos enterado de personas cuya vida pende de un hilo, de un traslado urgente que solo podría realizarse así, con una aeronave? Pero ¿cuántas vidas se pierden porque no se cuenta con ese apoyo que tienen los funcionarios gracias a eso? Y entonces, mire, resulta que hubo una persona que pidió todos esos datos, ¿no? Para, pues, saber, pues, detalles de por qué se prestó ese helicóptero, quién lo autorizó, el monto de los gastos, copias de facturas, en fin. Pero, pues, resulta que el Comité de Transparencia del despacho de la gobernadora, integrado por Gelacio Montiel, su secretario particular de Lorena Cuellar, Sergio Pérez, director administrativo, y quien hoy es el que controla la parte administrativa del Poder Judicial, y María Ida González Sarmiento, titular de Transparencia del despacho de la gobernadora, ella que fue titular de Transparencia del órgano garante, pues dijeron que no, que simple y sencillamente no había información al respecto. Se declararon incompetentes para dar la información. Ese es el caso más grave de todo esto que le estoy platicando. El caso pues de corrupción, porque no deja de serlo, que nos evidencia para qué se utilizan y cómo se utilizan estos helicópteros. ¿Qué te parece? Perdón, me extendí mucho. No, yo te tengo un dato. Fíjate que entre el 2008, que fue cuando se compró el helicóptero, a la fecha, hasta el 2024, la inflación acumulada es de 102.28%. Es decir, en una inflación media de 4.5%. Entonces, de esa manera, el costo del helicóptero, que en 2008 fue de 44 millones, de acuerdo con estos datos, está hoy en 89 millones 1,082 pesos.
Bueno, nada más para que veas, ya de por sí, en aquel momento 44 millones de pesos. Era un dineral. Y que aparte se pagó de más, Edgar, 12.400.000 pesos más, gracias a los trámites burocráticos del gobierno de aquel entonces. Vean nada más, le digo, por eso es importante conocer todo esto, ¿no? Sí, claro. Esta investigación. Y bueno, mañana, le adelanto hasta llegar a la pausa, mañana le tendremos la tercera y última parte de este reportaje en la que le desvelaremos otros datos que también evidencian cómo el gobierno actual, esa silla del actual, mantiene ocultos datos del personal que está a cargo de estos helicópteros. Mañana le tendremos, y como también se lo decimos, todo sustentado con documentos. Y para cerrar, seguimos esperando la respuesta de la Secretaría de Seguridad para que nos diga y que nos dé la información que le pedimos. Aclaro, eso sí, no hice la petición a través de una solicitud de información, porque además esto es muy tardado, y bueno, ya conozco más o menos cuál es el camino. Merced a todo esto que le hemos narrado hoy, cuál es el camino. Por eso es que de manera directa mejor pedí la información. Me dijeron que me la iban a dar. Incluso me dieron un plazo. Pero hasta ahorita... Que además, por lo que tengo entendido, era un plazo más corto del que tú pedías. Mucho más corto. ¿No? Pero bueno, mañana le tendremos la tercera y última parte de este reportaje, que le repito, ya en unos momentos más usted lo va a poder leer en nuestras redes sociales. Vamos a ir a la pausa. Lo invito a que siga con nosotros. Estás en Objetivo AM con Fabián Robles, el noticiero crítico y formal de la más peligrosa radio en la frecuencia 1370 AM. Vamos a un corte comercial, pero no te desconectes. Seguimos en audio digital en www.peligrosa.mx, además de nuestras redes Facebook, TikTok, Instagram, YouTube y X, y plataformas como TuneIn e iHeartRadio. Aprovecha este momento para mandar tu denuncia ciudadana al 247-47-20303. Objetivo AM, la voz crítica de Tlaxcala y Puebla, solo por la más peligrosa radio, 1370 AM y 1600 AM. El municipio de Apizaco es la ciudad que no se detiene. Entre sus calles llenas de historia y su gente trabajadora, se forja cada día el orgullo tlaxcalteca, desde el comercio local hasta su espíritu ferroviario. Apizaco vibra con energía, progreso y tradición. Apizaco, orgullo de Tlaxcala. Ayuntamiento 2024-2027. Regresamos de este corte comercial. Continuamos en Objetivo AM con la información crítica y puntual. Sigue con nosotros en la 1370 AM en vivo por la más peligrosa radio. Bueno, pues vamos a continuar con la información y ahora vamos con lo siguiente. Fíjese que al participar en una reunión con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, con representantes de los partidos políticos locales de todo el país, ayer el dirigente del PRD, aquí en Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón, consideró que los institutos estatales deben tener una voz real en los trabajos para la pretendida reforma electoral. Vamos a escuchar qué dijo Juan Manuel Cambrón al respecto. En el presidium nos acompaña el dirigente de UDC Coahuila, Evaristo Lenin Pérez Rivera.